Gracias a la UNED y a la comisión organizadora por permitirme compartir con ustedes una pequeña parte de una investigación que hice sobre normativa relacionada con la gestión de documentos. Esta investigación la hice con un proyecto de investigación del CIAC, de la Universidad de Costa Rica, que se llama Compendio de la Normativa Costarricense relacionada con la gestión de documentos. Y la idea de hacer esta investigación es relacionar un poco el contexto jurídico, administrativo, funcional y documental y ver requisitos de la tipología documental costarricense. Voy a partir de lo que es un documento, porque en realidad en este compendio que me permitió revisar más de 9.000 leyes, sabemos que vamos por la 9.000 y algo, en este país, a diferencia de Andrés, que tiene un marco normativo reducido, aquí más bien tenemos excesiva normativa. Y ayer que Aida hablaba de la normativa jurídica y la normativa técnica, nosotros tenemos mucha normativa jurídica y también mucha normativa técnica. Lo que pasa es que aquí desconocemos la normativa. Por eso en la universidad estamos tratando con los estudiantes en el nuevo plan de estudios que desde que empiezan con la clasificación documental y ahora que Yesenia hablaba de la identificación, lo primero que se les exige a los estudiantes es hacer una identificación de la organización donde están trabajando. ¿Eso qué implica? Bueno, que no conozcan las 9.000 y pico de leyes que hay en el país, pero por lo menos que conozcan la normativa propia de su organización. El documento de archivo, parto de documento de archivo porque las actas son documento de archivo y es importante tener claro que es un documento de archivo. Sobre todo en esta época que se habla mucho de la información, de que ya no es documento de archivo, sino que somos profesionales de la información, y yo en eso comparto con Antonia Heredia, que tengamos mucho cuidado cuando hablamos de información, porque profesionales de la información hay muchos, pero profesionales de información archivística que deben cumplir unos requisitos somos los archivistas. Y esos requisitos los debemos conocer. Yo voy a dar solo un ejemplo aquí de las actas y su relación con los órganos colegiados. Tenemos aquí que un documento de archivo, y esto es una fuente de Jordi Serra, habla de un documento tradicional, de su contexto, contenido y estructura, porque parte de una definición del Consejo Internacional de Archivos, y que todos conocemos, que es información registrada, ya no decimos documento, ahora decimos información registrada, que se produce en el ejercicio de funciones y que tiene un contexto, una estructura y un contenido. Para ver la relación entre esos contextos, me estoy basando aquí en la norma ISO 23081 de metadatos, que dice que tenemos en un contexto jurídico, un contexto administrativo y un contexto documental. Ayer Aida hablaba del contexto jurídico y creo que la compañera, la colega de Argentina también hablaba de la pirámide jurídica, la pirámide de las leyes, que deberíamos conocer todos los archivistas. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a veces a no dar en las instituciones respuestas equivocadas, erróneas, porque no conocemos la pirámide de las leyes. Y entonces a veces damos una directriz, un lineamiento que va en contra de leyes o que va en contra de reglamentos. Y en la pirámide de las leyes, un lineamiento va a estar por debajo de un reglamento, por debajo de un código, por debajo de una ley. En esto que hacemos con los estudiantes los obligamos a que conozcan la normativa general, pero también la normativa sectorial y la normativa específica relacionada con la gestión de documentos. En ese contexto jurídico tenemos todas las leyes, lo que partimos de tratados internacionales, leyes, decretos, reglamentos, lineamientos, políticas, etcétera, que establecen competencias, responsabilidades y funciones. ¿Para qué? Para que en el contexto administrativo, personas físicas y jurídicas
realizan actividades y transacciones donde tenemos un contexto funcional que se documentan ¿en qué? En documentos serios documentales, que a su vez evidencian que ese contexto jurídico se está cumpliendo. Y aquí hemos hablado de los sistemas de gestión de documentos electrónicos. Antes en la videoconferencia se hablaba de los perfiles que se deben tener para un sistema de documentos electrónicos. ¿De dónde salen estos perfiles? Precisamente esos perfiles los deberíamos tener muy bien identificados antes de hacer un sistema de gestión de documentos electrónicos para saber cuáles son las competencias de los usuarios de ese sistema, porque es así como vamos a poder identificar quiénes tienen acceso a la información, o quiénes pueden tomar decisiones, o quiénes pueden modificar, en algunos casos, documentos o información. Y yo creo que eso, en el caso de Costa Rica, no lo tenemos claro todavía, ni los mismos archivistas. Y a partir de ahí, hacer esos perfiles, que en algunos casos se han hecho, los perfiles y los roles, pero yo pregunto, ¿tenemos perfiles de documentos? ¿Sabemos los roles de los documentos? Aida, que está en Interpares, y Luciana Duranti, desde hace muchos años, de que empezó con Interpares, han venido trabajando con perfiles de documentos, aplicando la diplomática a los documentos contemporáneos para poder identificar esos perfiles documentales. Cuando hablamos de perfiles documentales, ¿a qué me refiero? A tener muy claras las tipologías documentales. Sabemos, dice José Luis Latorre, que una serie documental, ¿qué es? ¿Qué es una serie documental? Un sujeto productor más una función o actividad más un tipo documental. Si nosotros no tenemos claras las series documentales, ¿cómo pretendemos hacer tablas de plazos? ¿Cómo pretendemos hacer cuadros de clasificación? ¿Y cómo pretendemos hacer sistemas de documentos, de gestión de documentos electrónicos si no manejamos eso? ¿Cómo vamos a decirle a un informático por qué este documento necesita ciertas formalidades? ¿Por qué otro documento lo podemos digitalizar o lo podemos eliminar porque no necesita formalidades? Entonces aquí, para ya ver lo de las actas, tenemos un contexto jurídico, Ley General de Administración Pública, que es donde está la normativa relacionada con actas de órganos colegiados, en los artículos 51 y siguientes. El 51 habla de los órganos colegiados y en el 56 ya habla de los requisitos de las actas. En esa ley de la General de Administración Pública vemos que establece competencias y responsabilidades y funciones ¿para qué? Para los órganos colegiados. Esos órganos colegiados, ¿qué es lo que hacen? Deliberan, bueno, primero convocan a reuniones, deliberan, hacen acuerdos y ¿qué tenemos de documentos? Convocatorias, órdenes del día, actas. Y podríamos incluir todavía otra serie documental que son los expedientes de sesiones que en muchas organizaciones no se llevan. En muchas instancias yo he tenido la oportunidad de ir a instituciones donde tienen las actas con todos los documentos de la sesión adjuntos al acta y encuadernan todo junto y cuando uno pregunta dónde están los expedientes de sesión, nadie sabe porque lo que tienen son actas, pero no tienen expedientes de sesiones. Vean que cuando hablamos de la Ley General de Administración Pública, dice que los órganos colegiados todos deben tener un secretario, el órgano colegiado, y que a ese secretario le toca levantar las actas. Y lo que va a producir son actas elaboradas por ese órgano colegiado. Cuando queremos definir a veces en una tabla de plazos, y eso voy a hablar más de las tablas de plazos, porque en la Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos, que presido actualmente, no hemos podido hacer un cuadro de clasificación y entonces las tablas de plazo las estamos haciendo a partir de un análisis funcional y de un análisis por procesos de la universidad para determinar las tipologías documentales y determinar las series documentales. Aquí está Ana Lucila, que es nuestra asesora del archivo universitario, quien con María Fernanda se encargan de darnos esos insumos.
Un día me encontré que en una municipalidad tenían como serie las actas en la Secretaría Municipal. Y yo pregunté, ¿pero por qué está en la Secretaría Municipal? ¿Es la serie de la Secretaría Municipal? Sí, claro, es el secretario municipal que elabora las actas. ¿Es una serie de la Secretaría Municipal o es una serie del Consejo Municipal? Porque una cosa es quién elabora el documento y otra quién tiene la competencia. Y en este caso, ¿quién tiene la competencia? El Consejo Municipal, que es el que delibera, es el que hace acuerdos y es el que produce las actas. El secretario es solo una parte administrativa que elabora las actas, pero no vamos a poner como serie del secretario las actas. Y a veces incurrimos en estos errores porque no hacemos este análisis. Me recuerdo una vez en el Archivo Nacional, cuando trabajaba en el Archivo Nacional, que llegó una tabla de plazos, y en la tabla de plazos que hizo el archivista, la tabla de plazos era Archivo Central, y las series del Archivo Central eran todos los subfondos que tenía bajo su custodia. No, el archivista, el Archivo Central no tiene esas series, son de la institución. El Archivo Central tendrá sus series de sus instrumentos, más que series son instrumentos los que manejamos en el Archivo Central. Bueno, aquí tenemos también que la normativa nos dice que tiene que haber un presidente y un secretario, que si hay miembros disidentes, todo eso debe quedar en las actas. Los órganos colegiados. Hay normativa en todas las leyes del país sobre los órganos colegiados. Como les decía, en la Ley General de Administración Pública está toda la normativa relacionada con los órganos colegiados, pero también después vamos a ver que hay normativa propia de cada organización que tiene su propio órgano colegiado. Este es un dictamen de la Procuraduría General de la República, donde dice que un órgano colegiado puede sesionar y adoptar acuerdos, y que para que tome los acuerdos el órgano colegiado debe existir, que deben estar todos los miembros que lo integran, que hayan sido designados y por eso tiene capacidad de colegiado, de elaborar actas porque es un órgano colegiado. Tenemos órganos colegiados del Poder Ejecutivo, Consejo de Gobierno es el órgano colegiado por excelencia. Tenemos otros órganos colegiados, juntas directivas de instituciones autónomas, consejos universitarios, asambleas de facultad, de escuela, comités científicos, consejos asesores, consejos municipales, o sea que en toda la administración pública tenemos órganos colegiados. Aquí nada más rápidamente les voy a mostrar cómo todo lo encontramos en la normativa. Yo soy una fanática de la tipología documental y de la normativa. ¿Por qué? Porque recuerdo que cuando trabajaba en el Archivo Nacional y queríamos decir por qué un documento, bueno, que empezamos con lo de la gestión de documentos, por qué un documento debe llevar tales o tales requisitos. Y siempre lo que decían era, ¿dónde dice eso? ¿Quién lo dice? Porque en este país tenemos mucha normativa. Nadie la cumple, pero cuando uno dice hagan algo, inmediatamente la gente lo primero que dice es, ¿dónde dice eso? ¿En qué normativa? Y yo soy la primera que digo eso. Cuando a mí me dicen haga tal cosa, yo siempre digo, ¿dónde dice eso? Si no, no lo hago. Porque sabemos que en la función pública, los funcionarios públicos solo podemos hacer aquello que está en la ley, que es muy difícil, que es muy diferente al ámbito privado. En el ámbito privado se puede hacer todo excepto lo que se prohíbe. En el ámbito público no, tenemos que hacer solo lo que la ley nos da la competencia, las funciones, porque si no nos acusarían de abuso de autoridad. Aquí podemos ver todos los órganos colegiados en el Tribunal Supremo de Elecciones, los que hay. Siguiente, juntas electorales, juntas receptoras de votos, y si vemos en la normativa, todas van a hablar de actas y de los miembros que deben conformar esos órganos colegiados.
Tenemos órganos colegiados también del Poder Judicial, el Consejo Superior del Poder Judicial, la siguiente. Ahí también nos da otra definición, la siguiente. Tenemos comités de gobierno corporativo, tenemos comités de auditoría. ¿Y por qué los requisitos legales de las actas? Bueno, en la Universidad de Costa Rica, cuando empezamos a hacer las tablas de plazos, nos dimos cuenta de que en muchas de las instancias universitarias no había una diferencia clara entre lo que es una minuta y un acta. Y entonces se hacían minutas cuando se tenían que hacer actas, o se hacían actas, por ejemplo, actas de reunión, no, minuta de reunión. En todo caso, si vamos a la etimología, el origen de minuta es un borrador, pero no solo de un acta, de cualquier documento, puede ser una minuta. Pero aquí como que decíamos, bueno, minuta es un borrador, después ya decíamos que minuta era el acta. Y esas diferencias influyen mucho en las tablas de plazos. ¿Por qué influyen en las tablas de plazos? Bueno, yo recuerdo haber encontrado cuando estuve en la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, que en las tablas de plazos de todas las instituciones siempre aparece en cada oficina presupuesto. Todas las oficinas ponen el presupuesto en la tabla de plazos. Y yo me pregunto, ¿es realmente el presupuesto? No, no es el presupuesto, es un anteproyecto de presupuesto. Y todo el mundo quiere que le conserve el anteproyecto 10 años. ¿Para qué conservar un anteproyecto de presupuesto 10 años si hay un presupuesto institucional que debe cumplir con ciertas normativas que están en la ley, refrendado por la Contraloría, etcétera, etcétera? Entonces, estamos acumulando documentos porque no conocemos la tipología documental. Aquí podemos ver todo lo que podemos de actas, identificación de los miembros, lugar y hora de celebración, hora de ingreso, votación si fue pública o privada, los resultados de la votación, el contenido de los acuerdos, si es transcripción literal o parcialmente, y la conformación y custodia de los libros de actas. Y eso es en las normas jurídicas. ¿Y las normas técnicas? ¿Por qué es necesario también las normas técnicas? Aquí les traigo un ejemplo, vean que es de un acta reciente, 19 de octubre del 2017, y llegué a ese ejemplo porque estaba revisándole el trabajo a una estudiante de clasificación que está haciendo un trabajo en una organización y me llevó lo de las actas. Todas las partes es todo un análisis diplomático de un acta y con todos los requisitos que debe llevar el acta. Seguimos. Y ahí, bueno, hay ejemplos de convocatoria, seguimos, de orden del día, hasta hay opiniones jurídicas, hay jurisprudencia sobre que se debe usar orden del día y no agenda, seguimos. Y la estructura del orden del día. Nada más para concluir, decirles que esta obsesión mía por la tipología documental nació hace muchos años con el primer encuentro que hicimos de archivos bancarios para hacer tablas de plazos, que fue cuando iniciamos con los archivos bancarios, las tablas de plazos, y que vimos una tipología documental, recuerdo dos en este momento, sábanas, entonces dijimos, ¿cómo sábanas? Pero eso es una tipología documental, que es una sábana. Yo la única sábana que conozco, bueno, es, si es con tilde, sábana para dormir, ¿verdad? Y si es sin tilde, la sábana, pero de tipo documental. Y las sábanas era que en ese momento todavía no estábamos con la tecnología, sino que se hacían unos informes en papel periódico, que eran todos informes contables y eran larguísimos, entonces era como una sábana, de verdad, porque se iba como desarrollando así. Y el otro tipo documental, madre, entonces preguntamos, ¿y qué es madre? Bueno, la gente del archivo así lo tenía. Cuando hicimos el análisis nos dimos cuenta que eran los asientos diarios.
¿Por qué le llamaban madre? Porque era la madre de todas de la contabilidad y de las cuentas. Y entonces, y así a veces inventamos tipología documental los mismos archivistas porque no conocemos nuestros documentos, no conocemos cómo es nuestra organización. Muchas gracias.